Buenas, bienvenidos a este vídeo de unplandivino.net. Este tema de la evolución del alma es muy gracioso poderlo hablar así de repente después de unos años y proponeros esta especie de historia que puede sonar demasiado pomposo el título o demasiado rimbombante o pretencioso, pero bueno, se nos está poco a poco proponiendo de forma natural por los encuentros que hemos hecho, ¿verdad? Con este tema de Miller, estos últimos vídeos que hemos hecho, vemos de forma muy natural en estas entrevistas cómo Miller entrevista a muchas personas del mundo espiritual. Entonces, aquí tenemos a Paget, de cuyos mensajes recibidos a través de él hace muchos años, hace más de 100, pues podemos hacernos una idea de estas cosas tan extrañas, por lo simple que se pueden hablar, estas cosas tan extrañas que afectan a nuestro miedo principal en el fondo, que es el miedo a la muerte, ¿no? Este es un miedo que, si os dais cuenta, en el movimiento que surge en el siglo XX, podéis buscar, en el siglo XIX, perdón, muy a principios del siglo XX, podéis buscar muchos materiales en internet sobre el espiritualismo. Hay un movimiento muy sano de experimentar sin miedo y muy fuerte, un experimento que mucha gente lo hacía, el tema de contacto con la espiritualidad, digamos, en ese sentido práctico. Entonces, a lo que vamos es que cuando nosotros podemos hablar de las heridas en el alma humana, que es de lo que vamos a hablar siempre, y enfocarnos en el alma, en este ámbito que no es el de los cuerpos. Los cuerpos, como ya sabemos, cuerpo físico y espiritual, cuelgan de ella, por así decirlo, o están acogidos en ella. Vamos a dibujarlo mejor luego. Pero queremos hablar de esto muy claramente para ver el tema del miedo a la muerte. En cuanto nosotros tenemos una emoción aquí en el alma, que en realidad somos media alma, como habéis visto muchas veces quizás, si ya habéis visto algún vídeo, se nos propone Miller, en La Verdad Divina, nos propone que en realidad somos como media alma, tenemos un alma gemela, aunque parezca demasiado simple esa visión, y aquí tenemos este miedo a la muerte que, para realmente sentirnos felices, debemos borrar, debemos prestarnos a que lo borre el natural flujo de las emociones o de la energía en movimiento a través del alma, se desbloquee este miedo de morir. A ver, pero ¿qué pasa aquí con los miedos y con las emociones? Bueno, que cuando tenemos un miedo y no queremos sentirlo, hacemos que el alma y por lo tanto los cuerpos espiritual y físico se vean afectados por ese bloqueo. Entonces esto pasa a nivel humano, global. O sea, imaginaros, ¿no? El hecho mismo de que en los artículos sobre el espiritualismo, aquí en la Wikipedia, por ejemplo, en inglés está bastante bien en inglés, en español está un poco ya más raro para acceder a la historia, porque lo reducen un poco al espiritismo. En el espiritualismo, el mero hecho de llamarlo movimiento religioso ya denota el miedo que tenemos a que son experimentos que todo el mundo puede realizar para comprobar por su cuenta que la vida es en un principio perpetua, digamos, porque la inmortalidad en el modo divino, en el concepto divino de inmortalidad, es otra cosa que ahora vamos a repasar rápidamente. Y ya digo, no estoy hablando dogmáticamente, estas son las propuestas que hacemos, que con el amor divino en teoría las podéis comprobar una a una, cada cual en relación directa con Dios, si es que aún está abierta esta relación para las almas humanas, en este sentido de poder comprobar la verdad absoluta y de transformar realmente el alma ya, aquí y ahora. Que eso ahora vamos a tratarlo y a repasarlo, que lo hemos hablado un poco en algunos audios. Entonces el espiritualismo, nos dice, es un movimiento religioso. Esto ya denota miedo, porque no es una religión,
esto, y lo dice más abajo, siempre era informal. Este hecho de comunicarnos con el alivio que puede suponer, imaginaros, para el miedo a la muerte, comunicarnos con personas que en realidad nadie muere y se sigue evolucionando en el cuerpo espiritual, el alma se sigue intentando limpiar, digamos, aunque no lo haga muy consciente muchas veces, porque no tenemos esa conciencia de ser un alma, sino de ser el cuerpo o el cuerpo espiritual. Entonces esto ya denota un miedo. Ese miedo que hemos pintado aquí, que oscurece, digamos, que está ahí impidiendo que nosotros nos situemos más en el alma, que podemos disfrutar más del yo real, de ser el yo real y por lo tanto tener verdadera felicidad. Porque así podremos tener una sensibilidad mejor con las leyes que en realidad gobiernan todo, que son las del alma, ¿no? Y esa sensibilidad nos hace pues poder actuar y querer cada vez más actuar en armonía con el amor y la verdad según los ve Dios. Los ve Dios, que es el creador de las almas, ¿no? Bueno, esto muchas cosas que suponen muchos, digamos, postulados o presupuestos que no se aceptan en general, ¿verdad? En este mundo ya a estas alturas. Lo que pasa es que este mundo no es la última palabra de nada, es en realidad la primera fase de algo, ¿no? Y hay mucha gente, como comprenderéis, si nadie muere, si aceptáis eso, hay mucha gente en esos planos superiores, ¿no? Aunque solo sea hasta el 6, que como hemos visto, hasta el 6 es los planos del hombre natural, tal como nos presentan en la verdad divina. O sea, del estado 6, o condición álmica número 6, es de donde bajaron, se descendió las humanidades, digamos, o sea, las diferentes etapas a partir, y esto es lo muy disonante, a partir de unos primeros padres, que no se llaman Adán y Eva, sino que ellos mismos han sido contactados incluso por varias personas, porque como hay plena apertura en la comunicación, pues se llaman Amón y Amán, al parecer, la mujer es Amón, Amán el hombre, y se llaman así, en teoría. Y hay varias personas, yo no solo a través de Paget recibimos mensajes de estos dos personalidades que ya han subido del plano 6, digamos que aquí estamos dibujando las almas en su condición perfecta natural, ¿vale? Y estas personas digamos que ya han sido redimidas en el sentido técnico, o sea, es decir, están en planos superiores al 6, en el 8 ya es el ámbito celestial, donde el alma ya comienza a transformarse realmente. Esta alma aquí pasa a ser, digamos, una cosa nueva y ya desarrolla el potencial infinito, es decir, su divinidad posible, potencial, que solo es potencial, no es una cosa con que Dios nos obligue a ser divinos. Y por eso pudo haber esa caída. Ese es el regalo de Dios, es el libre albedrío para poder elegir su, digamos, filiación o no, la filiación nuestra con respecto a que Él es el creador de las almas, si lo dibujamos aquí, que no se puede dibujar igual que no se puede dibujar el alma, Él es el creador de las almas y por lo tanto puede o no, bajo nuestra petición, otorgar ese amor divino, que no es el amor natural que ya está en el alma, puede otorgar ese amor divino que nos vuelve, que actualiza ese potencial de divinización y que nos vuelve divinos, en el sentido de un ángel. Ese es el sentido verdadero, según la verdad divina, de la palabra ángel, que en realidad todos provendrían en contra de lo que dicen muchas canalizaciones que se han escrito. En realidad, cuando conocemos esto, vemos que se han escrito en contra de la verdad divina, como Urantia e incluso luego muchas otras que no lo parecen, como el curso de milagros y todo eso. Muchas canalizaciones nos cuentan, pues eso, distorsionan estas cosas tan elementales y tan simples que estamos viendo aquí. Bueno, estábamos hablando, que no nos perdamos, de este Amón y Amán. Ya que queremos hablar de la evolución del alma, pues tendremos que hablar de lo que en realidad se nos presenta como algo ya contactado. O sea, tenemos personas como Miller mismo, pero también Paget, que hemos visto aquí una pequeña presentación que hay en las webs de los mensajes de Paget, ¿verdad? De por ejemplo, también Samuels, que también es uno que recibió muy en la onda de lo que recibió Paget. Aquí tenemos a Paget, que recibió, como dije antes, muchos mensajes, entre otras personas, de Jesús, pero también de Amón y Amán. Y luego Miller también ha hablado con ellos, en teoría, y bueno, durante los 2000 años que tiene recuerdos, en realidad dice que también ha hablado con ellos y que están a disposición de hablar con cualquiera, en el fondo. Sobre todo, digo yo, cuando luego
tengamos en los planos más disposición para ello, en otras condiciones álmicas, aunque ya en la tierra podemos alcanzar condiciones muy altas poco a poco, o más rápido recibiendo el amor divino, pero eso, entonces este Amón y Amán son los que de repente rechazan ese potencial de divinización. Y se da, como podéis imaginar, pues todo el proceso de creación, si lo podemos llamar así, que no es creación, de actualizar los potenciales de lo que las consecuencias de las leyes de Dios conllevan, esas consecuencias de las leyes de Dios, cuando uno actúa en desarmonía con respecto a la verdad y al amor, tal como los ve Dios. Es decir, cuando uno está en pecado, o sea, cuando uno comete esos errores, si los quieres llamar así, y por eso tenemos tantos problemas con la palabra pecado, porque es que es en lo que vivimos todo el rato. Es como si a un pez le mentas el agua. Pues dice, uy, ¿qué es eso, no? Bueno, o sea, bueno, ya me entendéis esa metáfora. Y estamos tan en él que no lo vemos. Estamos todo el rato, absolutamente todo el rato, infringiendo, por ejemplo, las leyes del libre albedrío con los niños en la escuela, por ejemplo, no les preguntamos lo que quieren, lo vemos como normal y realmente es un acto atroz, lo que se hace a todos los niños, en las familias también, muchos de ellos, ¿no? Aparte de todo lo bueno que hay también, pero y de lo no tan desarmónico, digamos, porque por lo menos están vivos, ¿verdad? Y por lo menos no los matamos. Pero bueno, que se mata a muchos niños, pero ese es otro tema que ya hemos tratado. Y el tema, entonces, es que las leyes de Dios actúan, son amorosas para recordarnos en la diversa historia del alma, ¿verdad?, humana, recordarnos a través de toques de atención, que es lo que nosotros llamamos dolor y sufrimiento, el hecho mismo de que somos alma. Y en esa alma rigen unas leyes y que si nosotros queremos ser felices realmente, como realmente queremos en el alma, en el fondo, pues tendremos que atender simplemente al hecho de que hay un orden y leyes y que en nuestra mano está la plena responsabilidad de seguirlas o no. Y entonces cuando se desarmoniza todo, digamos, se va desarmonizando, pues vamos bajando de planos, ¿no? O sea, de alguna manera la condición del alma se va deteriorando y eso se refleja en cuerpos cada vez más tremendos, ¿no? Que luego en la evolución humana, pues veis, ¿no? De cómo se pinta todo esto, ¿no? Y en realidad los científicos lo que hacen es hacer una suposición, en realidad no lo saben, no saben que había como seres humanos antes de la etapa más baja, ¿no? Que que ya la representan aquí como un chimpancé, ¿verdad? No saben en realidad si hubo un proceso de involución y suponen que no. Entonces lo que nos dicen las revelaciones es que realmente hubo un proceso de involución y ahí en la web, en Un Plan Divino, pues tenemos un breve mensaje de Lucas, por ejemplo, que hice hace poco para hablar de eso muy brevemente, sobre que realmente hubo una involución y ahí nos asegura que los científicos, pues lógicamente están plenamente equivocados por muchos luego descubrimientos y método bueno científico que emplean para muchas otras cosas en relación a esto mismo, de cómo luego pues los cuerpos van surgiendo, pero como todo esto en el fondo depende de la evolución del alma, de la condición del alma, se va expresando a la que mejora, según mejora esta condición aquí, eso se va expresando en la potencial característica incluso ya personalmente de cada alma de subir por los planos, aunque estén aquí abajo, de subir en condición álmica, pero se va expresando también en el cuerpo físico. En el cuerpo físico de alguna manera evoluciona para bien al irse mejorando un poco el no ser tan bestias, digamos, al no ser tan bestias y estar más armónicos con lo que realmente somos, que es el alma. Que el alma no está diseñada en el fondo para pecar, lo decimos en el lenguaje tradicional, ¿no? Y entonces así, pues, en estas condiciones, pues el ser humano, en este tipo de condiciones que vemos en la Wikipedia, por ejemplo, mismamente en estas fotos, pues tenemos una larga historia. Bueno, entonces, ¿qué pasa con nuestra alma? Pues que realmente aquí, en esto que tenemos tan claro, resulta que
tan claro expresado en las revelaciones, pues que resulta que en realidad toda la confusión viene, y esa confusión es la que alimentan también las canalizaciones Nueva Era, empezando por Urantia, todo, si le empezamos en algún sitio, que son maniobras de control, digamos, que casan muy bien, que riman muy bien con todo el destroce que se ha hecho y la mala interpretación y la difamación y el miedo que ha habido en torno a los fantasmas, al espiritismo, el movimiento espiritualista, que ya digo, no era ni siquiera una religión, era muy sano, en muchas ocasiones, en otras no, igual que, pues eso, igual tú no vas a prohibir la calefacción porque alguna gente se queme, ¿no? Pues eso era una especie de calor para nuestra alma que nos permitía contactar con pues espíritus que nos iban a hablar, y nos hablaron mucho ya en esos años, aunque está tapado bastante, como vemos. Nos hablaron mucho sobre los planos espirituales, la evolución del alma, lo que se necesita, incluso la diferencia que vamos a ver ahora. El alma es perfecta ya, pero no divina, que es por eso que son tan problemáticas las canalizaciones Nueva Era, como el curso de milagros y de subsiguientes cursos que rematan un poco la obra empezada ahí, el curso de amor, la vida de la maestría, como grandes anestesiantes o tapadores de la herida esta que estamos representando aquí, que en el fondo es una forma de tapar el miedo a la muerte, aunque no lo parezca, y aunque hablen de ello explícitamente. Entonces el alma ya es perfecta, pero no es santa, digamos, no es divina, eso lo tiene que pedir, y lo tiene que pedir a los guías apropiados y de una manera apropiada, de forma muy inocente, queriéndose limpiar, y para limpiarse hay que sentir. Hemos visto esto de atravesar, hay que sentir las cosas como hemos visto, hay que sentir ese miedo a la muerte como lo haría un niño pequeño, y eso es lo que globalmente, si pintáramos un alma colectiva humana, eso es lo que globalmente se impide. Si la pintamos con su tachón de miedo a la muerte, cuando vas contra el espiritualismo, cuando destrozas y haces muy materialista la sociedad y la vas rebajando, todo esto que se suele decir, ¿no? Que si el consumismo, todo esto, a los placeres materiales más inmediatos y no sé cuántos, y vas pues eso incide para que al final, como vemos, no se limpie esta herida de miedo, y por lo tanto no fluyan las energías, incluso a nivel colectivo, y puedes así aprovecharte más. Cuando tienes gente con miedo puedes controlar más, puedes diseñar. Entonces, desde los primeros planos terrestres, los pegados a la tierra, lo que se llama el primer plano, pues hay muchos espíritus desencarnados que lógicamente no quieren saber nada de todo esto, tampoco ni siquiera del amor natural, que es lo que tiene un alma ya perfecta. Nosotros tenemos el potencial de amor natural, que sería el de Adán y Eva, que no se llaman Adán y Eva, como hemos visto, Amón y Amán, que es como almas, ya eran perfectos y estaban en un paraíso. Ese paraíso es la dimensión 6, según nuestra presentación de la verdad divina, que ya digo, podemos comprobar siempre. Entonces el alma ya tiene ese estado potencial paradisiaco en amor natural, perfecta, pero no es divina. Entonces, eso es lo que hemos dicho antes también, no es divina. Lo podemos hacer, perdonad que escriba tan mal con el ratón, la podemos hacer divina si es que existe aún esa posibilidad, pidiendo amor divino, que creo que sí existe aún, que entre amor divino desde fuera del alma a nosotros, para ir por el camino del amor divino. Este camino del amor divino, y esa es una de las grandes hitos en la historia de la evolución del alma, que es ahora lo que podemos ir ahora. Este camino del amor divino se cerró cuando Amón y Amán eligen lo contrario, ¿no? Eligen aposta, ya no armonizarse y seguir descendiendo, brutalizándose cada vez más. Y sus generaciones, sobre todo las siguientes, ¿no? Entonces, ese camino del amor divino está cerrado para la humanidad durante muchos milenios, y esta es como la gran breve historia del alma, ¿no? Hay muchos milenios, transcurren muchos, donde vemos esta caída, lo que sea, esa involución, y hace 2000 años se nos dice tan claramente como eso, que esa posibilidad se reabre. O sea, viene un alma,
O sea, Dios de alguna manera diseña, y por los factores que hay, que son muchos, una cierta alma propensa para realizar ese trabajo, que no es más especial, es un alma como nosotros. Lo único que sí es dotada de ciertas gracias para poder ofrecer otra vez de nuevo a la humanidad el amor divino. Entonces, ese alma es la de Jesús, lógicamente. Y la de Jesús, como las almas son dos almas, dos mitades, a Jesús y María Magdalena, y que están encarnados ahora en Miller y en Merilac. Aunque suene muy raro, pero esta es la propuesta, ¿no? Entonces, y que, pues, cuidado, no existe reencarnación, esto es una cosa muy excepcional. Entonces, esta reencarnación sería como pues un segundo hito muy grande. Hay un primer hito que es el Amon y Amán, y en relación al amor divino, el rechazo, pero hay un segundo hito que es el donde todos estos planos, imaginaos el caos que se puede haber montado ahí y los apegos que hay en esos espíritus, a que, oye, de repente una cosa nueva, ¿qué pasa con esto? El miedo a la muerte puede surgir. Miedos a la muerte que no han sido sanados en la primera vida terrestre. Imaginaros a todos los espíritus que lleven ahí milenios en el quinto plano, en el cuarto, no sé qué, no sé cuántos, estudiando sus cosas, intentando manipular a los de abajo, intentando ayudarles, pero a su manera, pero no en una guerra, pero bueno, sin saber que los manipulan. Pues todos esos juegos de medio poder, de adicción, de no sé qué, que no son guerras, insisto, porque eso nos lo insisten muchas veces en decir que no. Pero fijaos, ¿no? De repente tenemos que se abre una cosa muy nueva para espíritus que han nacido, ya no, a muchos de ellos no se acordaban, la mayoría de esto. Las historias de Amon y Amán se pierden, aunque se tiene el eco de ello en la Biblia todavía, en el Génesis, pero está distorsionado, lógicamente, y lleno de mentiras y verdades, o por así decirlo, de imagen simbólica, y lo de la manzana y todo eso, que eso no es nada, ¿no? Más que eso, algo metafórico, digamos. Entonces, ostras, se va a cambiar todo el panorama, a lo mejor. Imaginaros el amor divino. ¿Qué hace el amor divino? El amor divino potencialmente te saca de estos planos. Así que imaginar que eres aquí un espíritu que lleva milenios, ahí con tus historias, con tus colegas, y de repente vienen, después de que ocurre esto en el año, digamos, en torno al año 0 de nuestra era, aquí como la contamos en el occidente, que te viene un tío, o unos tíos, unas tías, a predicar el amor divino y te dicen, oye, que está abierta esta posibilidad. ¿Qué me decís? ¿Queréis recibirlo en vuestra alma? Que sois un alma, además, cuidado, este cuerpo energético, espiritual, que estáis ahí con el todo el rato liados, que sí, estudiando no sé qué, disfrutando del paraíso, del plano 6, no sé cuánto. Oye, que hay lo menos 20 y tantos, 30 planos más por ahí arriba, donde incluso podéis ahí uniros con el alma gemela, en el plano ya donde directamente de las almas, prescindiendo de los cuerpos, a ver luego qué cuerpos os hacéis, con otro potencial ya del alma, ya infinitizada, digamos, ya divina, que podéis ser ángeles. Imaginaros aquí los conflictos, ¿no? Si uno lo acepta y el otro no, ostras, que se me va el colega, que yo tengo aquí 2000 años o 3000 años con él. ¿Y dónde se va? Pues no sé, o sea, que es como una muerte, ¿no? O sea, el amor divino para muchos de estos planos suena como una muerte. Por eso el odio a Dios de alguna manera puede estar muy reforzado. Imaginaros que gente de aquí haya intentado después influir sobre los humanos para hablar mal de Dios. Lógicamente, pues hay muchos motivos muy humanos de las heridas emocionales no sanadas realmente en este trayecto de vuelta hacia la perfección del hombre natural. En esas heridas, pues hay muchas posibilidades para que, ostras, me cago en esa entidad que me estáis contando, ¿no? Vamos a ver, que se me cambia el alma y se me transforman los colegas y se me van para arriba. No sé dónde que me estáis contando de cielos y ámbitos celestiales, pero ¿de qué vais, no? O sea, imaginaros. Eso como podría de alguna manera potenciar otra vez una nueva rebelión, ¿no? Un nuevo gesto de quitar, o sea, de ir en contra del amor divino, ¿no? De una posibilidad que se abrió, como vemos, mucho más tarde, porque esto de Amon y Amán pues se hace muchas decenas de miles de años, ¿no? No sé si incluso varias centenas de miles. Bueno, entonces llega Jesús y María Magdalena, esta alma, que vienen en teoría de la reunión álmica. Según recuerda Miller, eso se da en el plano 36. Es la última cosa como la recuerda, él va recordando, porque es que si no petaría, se romperían los cuerpos espiritual y físico de esta encarnación del alma que encarnó en Jesús.
pues el alma que encarna ahora en Miller recuerda, o sea, le baja los recuerdos poco a poco al cuerpo espiritual y físico de Miller en esta increíble encarnación, con esa vida tan increíble que ha llevado. Y bueno, pues del plano 36, en este segundo evento, pues vuelven a encarnar. Pero aquí, en el primero de recepción otra vez por un alma humana del amor divino, donde él acepta y se va transformando, incluso nos dice que llega al plano 10, o sea, llega al ámbito celestial aún estando en el cuerpo físico. Cuidado, un dato muy bonito, porque además también nos dice que él ha comprobado experimentalmente, por lo tanto, por los recuerdos que tiene, y en esta vida también se nota un poco cómo el amor divino rejuvenece, por así decirlo. O sea, el estado natural cuando el alma está sana es el aspecto de una persona de 25 años, nos dice muchas veces. Entonces, o sea, eso de la vejez y la muerte no es algo creado por Dios, ni mucho menos, claro. No es el destino creado por ningún creador de nuestras almas. Por eso es que nosotros somos almas, entonces, pero como no queremos aceptarlo. Pero bueno, ahí tenemos entonces a Jesús, ¿no? Recibiendo el amor divino, abriendo eso e iniciando un movimiento que, aunque la tierra supusiera tal descalabro de creencias y de sectas y de cruzadas y de guerras, unos con un dios, otros con otro, el cristiano, el musulmán y todo, bueno, todas las gilipolleces que hemos montado aquí. Pero, ¿qué pasa? Que esta persona, lógicamente, como nadie muere, está con un potencial muy grande ya desarrollado en el cuerpo físico. Imaginaros todo lo que pudo hablar a muchos espíritus en el cuerpo espiritual, que tiene muchas más posibilidades de hablar y de proyectarse y hacer cosas. Hablar con muchísimos de estos que estaban perdidos aquí en los planos del hombre natural. Imaginaros la de aventuras que hay ahí, de las cuales recuerda unas pocas, en teoría Miller, aquí en este punto, de ahora, de nuestra actualidad, va recordando, y de hecho tiene entrevistas con antiguos amigos o conocidos, como gente del plano 6, como el budista Cho, ese que hemos visto ya algunas partes lentamente, ¿no?, en el canal. O sea, imaginaros, ¿no?, qué película se nos monta más simple por un lado y más aperturizante. A ver cómo resuena cada cual, ¿no?, con el amor divino a ser posible, recibiéndolo, que esa esencia del amor divino cada cual la va a sentir a su manera, diferente. Somos almas únicas, la esencia personal de cada alma es súper única, es súper maravilloso y súper compleja el alma, la sustancia álmica, mucho más que todos los cuerpos espirituales, mucho más que todos estos planos, incluso de los 35 planos más abajo del 36. En el 36 se supone, ese número último que hemos hablado antes, que se da esa reunión álmica donde luego bajan otra vez, acoge, más que bajan el alma de Jesús y Mary, pues, y María, pues vuelve a coger 2 cuerpos, 4 cuerpos en este caso, y nada, pues tenemos ese. Pero lo que estábamos viendo es esa predicación, si la queréis llamar así. Imaginaros qué líos montaría eso, ¿no?, en el mundo espiritual. O sea, qué historia del alma realmente tenemos, qué historia de las almas más enormemente compleja, pero cómo se nos da aquí o vemos la clave de las cosas, ¿no? Entonces, lo que puede ser la clave, ¿no?, la que proponemos en la verdad divina. Entonces, ahora, una vez sabéis estas cosas y ojeáis un poquito los mensajes de Paget, lo que sea, no sé cuántos, lo que vienen de Amón y Amán, dices, date, claro, entonces, si leo un poco el libro de Durantia, veo que todo lo que me está contando está a la contra de esto. O sea, el libro de Durantia intenta combinar casi todo lo que está contando está a la contra. Luego sí que hay algunas frases, hay cosas muy, pues eso, porque tienen que mezclar verdades y mentiras. Es la pena, es lo penoso del tema. Pero, por ejemplo, tienen que combinar la evolución de los científicos con lo que acabamos de ver. Y lo hacen pues muy a mala leche, digamos, yendo a la contra de los mensajes de Jesús que había dado pues en el 1914 y siguientes años, 9 años más o menos. Bueno, pues empezando por ese mismo libro, pues luego ya, una vez que ya está eliminado todo el movimiento espiritualista, está con mucha mala fama, el mundo está muy materializado, donde había surgido Occidente, pues Estados Unidos, Inglaterra, pues estamos muy materializados, lo he dicho mal, muy materialistas, ¿no? En Europa también hubo, en Alemania, en cosas, creo. Y pues entonces a estos mundos los llenas de guerras, bueno, pues eso, de materialidad.
de miedo. Luego pues ya no digamos con las televisiones, ¿no? Los programas de Iker Jiménez, no sé cuánto, los fantasmas, los ovnis por otro lado, cuando en realidad son la misma historia, son espíritus que no sabemos en qué grado de evolución están cada uno y lo que habrán aprendido a la hora de, desde esos planos que hemos dibujado hasta el plano 6, pues en qué planos sabrán o no sabrán. Cada plano pues es una condición álmica, nos da igual los planetas y todo eso. Es una condición álmica, pues no sabemos desde qué condiciones vienen o no, o parece que vienen, o no, en realidad no vienen y son de planos terrestres, gente que pues técnicamente sabe cómo combinar el plano espiritual con lo físico, tienen más trucos, más tecnologías, más historias y se quieren llamar extraterrestres y no hablan nada de la evolución del alma, no ponen primero eso, por supuesto no te van a hablar del amor divino y el alma, como hemos visto aquí, divina y perfecta, que son dos cosas no excluyentes pero complementarias, es decir, el destino es la divinidad y nuestro punto de partida es un alma perfecta, aunque potencial solamente porque cuando bajamos aquí ya nos despotencializamos, si lo quieres decir así, no, porque no podemos vivir en un ambiente tan cargado distorsionadamente con pecado, no podemos vivir esa perfección, tenemos que ir primero por estas condiciones de la caída. Pero claro, esos extraterrestres y todo este tema, que si no sé cuántos, te cargas la sociedad y en ese sentido, te cargas ese gran fármaco, si lo queréis decir, que a buenas dosis y bien controlado era el espiritualismo, porque es experimental, es un hecho, o sea, tú no tiene nadie que decírtelo, cada persona libremente, sin ninguna religión, conecta o no en un círculo espiritualista con sus antepasados y goza o no de esa conexión y le sirve para su progresión espiritual, para su cercioramiento de que no hay muerte, etcétera, etcétera. Imaginaos el potencial de eso. Bueno, pues luego entonces tenemos una larga historia, como veis, después de los años 20-30 del siglo XX, para machacar eso. Se machaca el movimiento del contacto con esto y se nos ponen las canalizaciones Nueva Era y los programas de miedo, los fantasmas, separación ovnis, separación del mundo extraterrestre, con eso, todo esto sirve lógicamente a agendas de control. Imaginaros si hubiéramos tenido una sociedad sin miedo, sin tanto miedo a la muerte, pues y con mucho conocimiento del alma, como vimos en los vídeos sobre el alma, el alma en realidad es lo causal a la hora de hablar de las enfermedades. O sea, las enfermedades vienen porque tenemos rutas, hicimos vídeos aquí sobre las rutas del alma, ¿verdad? Tenemos rutas de error y por esas oscuridades que he pintado ahí, tenemos bloqueadas las emociones, están cargadas ahí los deseos desarmónicos, las emociones desarmónicas, y es ahí la causa. Entonces imaginaros una sociedad con esa ilustración sobre lo espiritual, pues no sería no hubiéramos sido capaces de hacer este circo que hemos hecho, por ejemplo, de las pandemias, ¿no? Que quizás la pandemia en torno al 1914, creo que es la pandemia de la gripe española llamada, ¿no? Esa también seguramente fue hecha aposta por los del primer plano controladores, esos desencarnados que influyen en todo el mundo, igual que todos tenemos desencarnados influyendo, que no es que sea una cosa de fantasmas y una cosa de espiritualismo, no es que están todo el rato influyendo y por miles de millones, nos dice Miller, y yo ya los he constatado, ¿no? Y mucha gente también. Tenemos entrevistas en el canal sobre ello. Y bueno, ¿Qué tenemos? Pues un machaque total de esas capacidades que nos ha permitido tener este circo, como he dicho antes, de la pandemia, por ejemplo, ¿no? Esta historia de la enfermedad te viene de fuera, cuidado, miedo, provocar más y más miedo, y lógicamente como las almas se llenan de más miedo y eso, pues se desarrollan realmente procesos, como bien descubre Hammer, también científicamente ya está descubierto, no hace falta incluso ni irse al espiritualismo ni a las almas, pero hay un punto intermedio que es científico, que es el descubrimiento de Hammer, ¿verdad? Con el tema de los conflictos. Cuando desarrollas un conflicto, llámalo emocional si quieres, pues se desarrolla un programa o varios programas dentro de un síndrome, pues que incluye ese síndrome, esa especie de proceso de varias fases donde encajan las enfermedades que van cumpliendo programas biológicos, van cumpliendo sentidos biológicos,
de ampliar la cavidad torácica, por ejemplo, en el caso del cáncer de pulmón, porque hay miedo a la muerte, entonces hay que respirar más. Todo ese tipo de historias, pues lógicamente ese descubrimiento también ha sido difamado y todo eso, pero no hubiéramos podido hacer este experimento de control y de control de la humanidad con el miedo a la enfermedad que viene de fuera, cuando en realidad las enfermedades, pues eso, ¿no? Y cuando en realidad todo se está muriendo de hambre, millones de niños, ¿no? Y estamos abortando a lo bestia y muchas cosas, ¿no? Y entonces nos ponemos aquí de repente con estas cosas del control, como una especie de otro giro más, estamos viviendo en una de esos movimientos de terminar de ir conjugando, vete a saber cómo, porque tampoco lo podrán planear al milímetro, todos estos factores conjugándolos que estamos viendo, los métodos de control, que van todos en contra de esta ilustración espiritual, ¿no? Sobre el amor divino, el amor natural, los planos, toda esta confusión que vivimos, por tanto, que es muy anticientífica, porque las enfermedades no son como quiere decir la tele que son, en general, está el delirio que estamos viviendo, pues no hubiera sido posible, ¿no? Si se da con éxito, si hubiera habido cordura en torno al espiritualismo y no hubiera habido todo el tema del materialismo y de esto, ¿no? Que al final quien tiene el dinero y el poder, pues puede manejar la opinión pública, y eso, pues, ¿para qué? Manejarla para que continúen las heridas en el alma, ¿no? Porque si tú eres un desencarnado aquí en el primer plano terrestre y no tienes una humanidad con heridas, no puedes sintonizar con ellos para prolongar tus heridas, para prolongar tus adicciones. Entonces es en eso en lo que estamos, como hemos visto también en varios artículos y audios por ahí que hice, y será una cosa muy tratada por mucha gente. Bueno, yo qué sé, pues hemos dado un repaso. Hay que tener muy en cuenta eso de estos dos hitos, o este granito. Son tres, ¿no? Digamos, en cuanto al amor divino, que es Amon y Amán, hemos visto ese rechazo, esta vuelta a apertura, y ahora la intriga de lo que pasará, porque Dios no nos puede obligar a tener esa receptividad al amor divino. Es decir, si imaginaros que aquí en todos estos planos, que es lo último yo creo que quería, imaginaros que en todos estos planos, que hay muchísimas más personas que aquí y con mucho más poder, aunque no hay guerras, pero mucho poder. O sea, si nos dejamos influir, todas estas personas pueden estar eligiendo no recibir ya, o sea, no querer salir ya de estos 6 planos. Es decir, no, pues, o sea, ¿qué nos estáis contando de Dios? Nosotros tenemos nuestro Dios, ¿me entendéis? Aquí hay muchos con el budismo, con el catolicismo, aunque estén en el paraíso del plano 6, pues siguen con sus creencias, aunque parezca rarísimo, ¿no? Eso es lo que nos cuentan. Entonces, toda esta gente no tiene absolutamente ningún interés. Entonces, el libre albedrío es el libre albedrío. Si nosotros con nuestro libre albedrío, y nosotros somos toda la humanidad, que es todo este bocadillo, si nosotros con nuestro libre albedrío no queremos amor divino, pues esa posibilidad se puede volver a cerrar. O sea, igual que los padres hicieron un gesto, los padres terrenales, Amón y Amán, de cerrarlo, pues eso se puede volver a cerrar. No sabemos si para siempre, no sabemos lo que significaría ese para siempre, pero esto es un evento que se nos revela que podría existir, o que nos dicen realmente que va a existir en un futuro que no estaba muy lejano, y eso nos lo decían allá por el 1915, por ahí. O sea que no sabemos si es lo que estamos viviendo, a lo mejor, una especie de cierre. Y eso entonces abre muchísimas cuestiones súper interesantes, ¿no? Porque aquí tenemos un alma ahora mismo a la que le sería muy fácil hacer que los cuerpos de Mary y de Miller pues alcancen, con disposición de ellos, una condición álmica muy elevada y reciban mucho amor divino. O sea que aún los tenemos aquí a estas personas, no sabemos si el evento entonces, por ejemplo, es una hipótesis que lógicamente os puede ocurrir así rápidamente. Oye, a lo mejor es que en cuanto estos desaparezcan de aquí, esta nueva encarnación de Jesús y de Mary, pues en cuanto desaparezcan es el evento, ese sería el evento como de sellado, de decir, bueno, la humanidad está eligiendo masivamente otra vez el mismo gesto que eligieron los padres de la humanidad,
Bueno, no pasa nada. Bueno, ahí os quedáis con la perfección. No es un castigo, es simplemente las leyes de Dios. Nadie obliga a nadie y lo que se pide se da, ¿no? Entonces ya está. Pues hay muchas partes del universo, ¿no? Habrá muchas otras tierras desde las cuales se habrán dado muchos otros dramas así, y luego muchísimas más donde no haya ningún drama y sean la condición basal sea de 6, ¿no? Y vete a saber, y las almas estén ahí subiendo, siempre haciéndose ángeles, tranquilamente recibiendo el amor divino, no sabemos. Pero en esta tierra pues no pasa nada, porque haya un punto donde la gente elige no ser inmortal a la manera de Dios, sino serlo de esa manera que al final no es del todo inmortal. Parece ser que estas almas tendrían entonces periodo de caducidad. Entonces toda esta gente, creyendo que está luchando por un Dios que solo está en su cabeza, en el fondo, en su mente intelectual, toda esta gente estaría luchando por la muerte del alma. Es decir, estarían matando a Dios. Quizás eso es lo que intuía Nietzsche, ¿no? Cuando decía lo de la muerte de Dios. No sabemos, ¿no? A lo mejor eso era una intuición así de profunda, que él transformó por su rechazo a lo espiritual, ¿no? Que creo que tenía mucho. Y tendría mucho problema con desencarnados también, que por eso se volvería loco. Y, oye, pues quizás es eso, se me acaba de ocurrir, ¿no? De lo que intuyó muy de lejos, como ese rechazo, que aquí estamos muy contentos, ¿no? Cada uno con sus mogollones, sus líos. Imaginaos, aquí da para muchas historias, ¿no? De ir purificando para que todo el mundo alcance el plano 6, pero ese tope ya estaría puesto a lo mejor en breve. Un tope que hemos pedido nosotros, de alguna manera. Estamos todos reforzando esa petición al no hacernos humildes en el sentido que vemos en la web. Bueno, pues con esto ya está. Aquí tenemos estos, en cuanto metéis espiritualismo en inglés, sí que parece haber bastante material interesante, aparte de todos los que ya intentan meter miedo, lo que sea. Y por ejemplo tenemos esta youtuber con un trabajito sobre el espiritualismo, las raíces de él, las hermanas Fox, que fueron unas figuras famosas, y ahí podéis ver, traducir en la Wikipedia, estaría bien traducirlo, de espiritualismo, que está muy interesante. Y por ejemplo, el segundo gran despertar. Los movimientos espirituales en América pues son brutales, atractivos, por lo menos cuando uno empieza. Seguro que en Europa hubo lo mismo o parecido, o aunque menos fuerte a lo mejor, pero allí con mucha libertad y todo esto, pues no está la carga pesada, ¿no? Del catolicismo entonces súper atractivo. Cuando empiezas a mirar un poquito, yo no tengo ni idea, pero las pocas veces que lo ojeé, pues es eso. Te da muchas ganas de leer, incluso si hubieran pues novelas, ¿no? que lo cuenten de forma bonita. Pues son grandes movimientos muy esperanzadores de la humanidad en el siglo XIX, incluso antes, en el primer gran despertar, que lo llaman. Este es el segundo, que está muy relacionado, lógicamente, con el tema del espiritualismo. Así lo llaman, este segundo gran despertar. Bueno, entonces, pues ya está. Muchas gracias y hasta el siguiente. A ver cómo lo rehacemos quizás este vídeo, ¿verdad? ¿Qué ideas podéis tener o hacer por vuestra cuenta también? Presentaciones, que sería muy interesante hacerlas mejor. Bueno, muchas gracias, hasta el siguiente.